En mitad del maravilloso mar Mediterráneo se encuentra Samos, una pequeña y pintoresca isla salpicada de estructuras misteriosas. El macizo de Ámpelos alcanza los 266 metros de altura sobre el nivel del mar. Escondido entre estas montañas un túnel clandestino, cavado hace 2500 años por un pueblo ancestral. Este túnel, que tiene una longitud de 1036 metros, fue tallado de la dura piedra caliza. A pesar de que fue perforado cuando la tecnología tuneladora era inexistente, se creó como una línea recta casi perfecta. El primer túnel de la historia de estas características. Yo lo considero una proeza extraordinaria porque no tenían instrumentos topográficos, no tenían perforadoras, así que todo esto fue cincelado a mano. Y si vamos al túnel y miramos dentro, podemos darnos cuenta de lo realmente asombrosa que es esta obra de ingeniería. ¿Cómo es posible que una gente de hace 2 milenios supiese hacer un túnel lineal excavando un agujero en dos extremos opuestos de una montaña? Esta es la historia secreta del triángulo rectángulo, contada por un recóndito túnel griego de tiempos antiguos. Esta es la cuna de la antigua civilización griega, y en su vía de entrada nos encontramos la isla de Samos. Fue el tirano Polícrates el que construyó esta gigantesca estructura en Samos. Polícrates el tirano, conocido tanto por su astucia como por su crueldad, consolidó su poder a través de un golpe de estado. Se dice que el famoso matemático Pitágoras abandonó la isla porque no podía soportar el brutal gobierno de Polícrates. Y sin embargo, la huella de Polícrates en la historia va más allá de su crueldad. Fue también un gran defensor de la ciencia y la cultura. Esto es evidente gracias a estructuras como el Éreo o el túnel de Eupalinos. Por aquel entonces, el Mediterráneo era la ruta comercial principal para conectar 3 continentes: el sur de Europa, Asia Occidental y el norte de África. Anclada en el mar Egeo, Samos estaba en un punto clave del Mediterráneo. Samos está envuelta en un muro de 6 kilómetros de longitud. Aquí se pueden encontrar 3 de las maravillas que descubrió el antiguo historiador Heródoto. El muro del castillo nos lleva a una sigilosa entrada que nos conduce bajo tierra. Una vez que entramos al estrecho pasadizo nos encontramos el túnel de Eupalinos, construido hace 2500 años por la gente de Samos. Con una altura y una anchura de 2 metros, es evidente que fue realizado por manos humanas. En la base de este túnel, un cauce subterráneo de agua. El agua fluye a lo largo de este conducto durante 1 kilómetro hasta llegar al castillo. ¿Con qué intención pretendían llevar agua al castillo utilizando este canal artificial? La ciudad de Samos estaba situada justo en la costa. Cada vez tenía más habitantes y por lo tanto cada vez necesitaban más agua. En las montañas del norte había agua de sobra. Así que la cuestión era cómo llevar esa agua a la ciudad. Pero para transportar agua desde el húmedo norte de la isla, tenían que superar un obstáculo importante. Justo a mitad de su camino se encontraba el macizo de Ámpelos, un farallón de 266 metros de altura. Esta rocosa colina causó considerable inquietud y estrés a Polícrates.
Abandonar la aldea fortificada que había dentro del castillo y trasladarse al otro lado de las montañas significaba rendir una importante ubicación estratégica. La única opción, decidió, era traer el agua de más allá de las montañas. La isla de Samos, en su época de mayor apogeo como centro comercial, fue objetivo de incontables intentos de invasión. Y en momentos de invasión es muy importante tener una fuente de agua. Si te quedas sin agua potable, no tienes otra opción que rendirte. Finalmente, Polícrates decidió perforar un túnel debajo de las formidables montañas. Su objetivo era transportar agua desde Agíades, una fuente de agua en el norte, al castillo emplazado en el sur. El túnel acabaría teniendo una longitud de 1036 metros. Realizar una perforación de esa longitud en línea recta y crear un cauce subterráneo de agua era una empresa colosal. La construcción comenzó conectando los lados sur y norte del macizo de Ámpelos. Y sin embargo no queda constancia escrita de que el túnel fuese construido hace 2500 años por el pueblo de Samos. Podemos encontrar algunas pistas, no obstante, en las técnicas de medición utilizadas en Egipto. En Samos comenzaron la tarea de 15 años de perforar el túnel de Eupalinos. Era una época muy anterior a la invención de los equipos tuneladores. El esfuerzo entero dependía de cinceles y manos humanas. Se dibujaron los planos. La idea era comenzar en ambos lados de la montaña. El problema era cómo encontrarse en un mismo punto, a mitad del túnel. Bueno, nadie está muy seguro de cómo lo hicieron. Una de las suposiciones es que lo consiguieron utilizando el método de Herón. Si trabajas con el método de Herón, se necesita muy poca geometría. Tienes que conocer el concepto de semejanza de los triángulos rectángulos y un método preciso de construir ángulos rectos. Para crear un túnel comenzando en ambos extremos, utilizaron el concepto de semejanza de triángulos rectángulos. ¿Qué sabía este pueblo antiguo sobre los triángulos rectángulos? Triángulos con un ángulo de 90 grados. Hace 2 milenios y medio, Polícrates, el tirano, decidió perforar un túnel desde sus dos extremos. No existen datos que indiquen cómo decidieron su dirección o su altura, desde cualquiera de los lados. Y sin embargo era una línea casi perfectamente recta, una increíble proeza de ingeniería. Entonces, ¿cómo lo hicieron posible? $500 años después de que se construyera el túnel, Herón, que creó muchos instrumentos de medición, plasmó en su libro una hipótesis interesante. Para mantener el mismo nivel, al perforar un túnel recto, utilizaron ángulos rectos. Comenzando en el extremo norte del túnel y manteniendo el mismo nivel, si nos movemos solo en ángulos rectos mientras circundamos el lado occidental de las montañas, podemos averiguar cuánto nos hemos movido hacia el oeste y hacia el sur, desde el punto de partida. Utilizando este método, uno puede dibujar un delgado triángulo rectángulo. La hipotenusa se convierte en la dirección y localización del túnel. Se pueden dibujar dos triángulos similares más pequeños que compartan la misma hipotenusa con el triángulo mayor, situado en las entradas norte y sur, lo que quiere decir que la dirección ha quedado finalmente establecida. Los trabajadores del túnel tomaban como referencia las marcas de los triángulos y luego horadaban en línea recta. Existen dos problemas a la hora de perforar este túnel. Uno es asegurarse de que las dos entradas estén exactamente a la misma altura. Ese es un problema. Una vez que has establecido estas entradas, el segundo problema es encontrar la dirección en la que debes perforar.
Así que tenemos dos problemas independientes. El método de Herón solo aborda el segundo problema. Al dar la vuelta a la montaña en una trayectoria rectangular con variables y medir las diferencias entre las distancias, digamos este-oeste y norte-sur, con el método de Herón, puedes averiguar los dos catetos de un triángulo rectángulo y la hipotenusa sería la línea del túnel. Pero este método asume que todo está en el mismo plano. El resultado es un túnel recto. Podemos comprobar la meticulosidad matemática de la gente de Samos en su arquitectura. Ahora que ya disponemos de la solución al problema establecer dirección, ¿cómo resolvieron el problema del mantenimiento de niveles? Muchos eruditos asumen que para resolver este problema los arquitectos de Samos pudieron haber utilizado medias tuberías. De hecho, cerca del túnel se encontró una tubería, lo que apoyaría esta hipótesis. El túnel era un cauce subterráneo de agua. Mantener un nivel de profundidad consistente para asegurarse de que el agua llegaba a la fortificación sur era muy importante. La gente de Samos tuvo que haber instalado conductos alrededor de la montaña y observar cómo fluía el agua hasta verificar que los dos lados estaban al nivel correcto. Incluso para los estándares modernos, el punto de encuentro a medio camino de este túnel es bastante exacto. Pero antes de encontrarse en la mitad, la gente que estaba cavando desde el norte realizó un giro a la izquierda. ¿Cuál fue la razón de este cambio direccional? Es posible que se toparan con una corriente subterránea o que diesen con roca dura, pero el ángulo parece bastante intencionado, así que parece que lo diseñaron así. Su intención pudo haber sido asegurarse de que se iban a encontrar a mitad de camino del túnel que estaban cavando desde el otro extremo. «15 años después de comenzar el túnel, los trabajadores por fin pudieron oír los martillos y cinceles del extremo opuesto. La diferencia de profundidad del lado norte al lado sur es de tan solo 60 centímetros. La gente que estaba cavando por el lado sur habría visto las rodillas de los trabajadores del lado norte. El túnel estaba por fin terminado. Lo más parecido en tiempos modernos sería el túnel del Canal de la Mancha, que fue perforado desde ambos extremos para acabar encontrándose en medio. Pero evidentemente tenían todo tipo de equipos modernos y fueron muy precisos. El hecho de que estos antiguos habitantes de la isla de Samos cavasen desde los dos extremos y se encontraran en el medio es verdaderamente increíble. Demuestra que tenían bastante destreza y bastante sentido común. Sabían lo que hacían, a pesar de no necesitar mucha matemática.